aplicaciones. Okay. Sí, me comentan que se está grabando la presentación. Me imagino que será distribuida más adelante para aquellas personas que no puedan haber atendido. Y obviamente, si tienen algún tipo de consulta, estaremos encantados de responderla al final de la presentación. Pueden plantear sus consultas, sus preguntas en el panel dentro del chat y además de eso se les facilitará nuestros datos de contacto para si en alguna fase posterior al simposio tienen alguna consulta, puedan ponerse en contacto directo con nosotros. Centrándonos un poco en la tecnología en sí, hay dos aspectos, dos fenómenos físicos importantes en los que se basa el enfriamiento de los equipos de Solex. En primer lugar, el flujo másico. Como pueden ver en la figura, en la fotografía de la izquierda, el producto baja por gravedad entre placas a una velocidad reducida, en torno a 1 metro por minuto, más o menos. Dentro de las placas es por donde circula el agua de refrigeración. Esta transferencia de calor es indirecta porque no hay contacto directo en absoluto entre el agua de refrigeración y los cristales de azúcar. En las placas se produce una transferencia indirecta de calor por conducción a través del contacto directo de las placas con los cristales y los cristales entre ellos. El hecho de que tenga una velocidad de descenso del cristal muy reducida hace que permita que ese enfriamiento sea más homogéneo y no solo se enfríe la superficie del cristal como ocurre algunas veces con los lechos fluidos. Para mostrarles un poco más en detalle y tener una idea más precisa de lo que es la configuración mecánica y la operación del equipo, tenemos un breve vídeo que les vamos a compartir en el que van a poder ver una simulación en 3D de un equipo, digamos, estándar de enfriamiento de Solex. Como pueden ver acá, el equipo está vacío y se llena de producto. Siempre trabaja en lleno. Las placas deben de estar cubiertas por el azúcar para evitar cualquier tipo de exposición al aire. Una vez que el equipo está lleno, comienza a activarse el sistema de descarga en la base del equipo. Este sistema se activa mediante 2 motores vibradores. Como pueden ver acá, como les comentaba, los cristales de azúcar bajan entre las placas a una velocidad reducida y por el interior circulamos el agua de refrigeración con un caudal suficiente y una temperatura adecuada para obtener un producto frío a la salida. Eso sería un poco la operación básica del equipo. Aquí pueden ver la configuración mecánica de un enfriador vertical mediante placas de Solex, que se divide básicamente en 3 partes principales. La parte superior, que es la tolva de entrada, la parte intermedia, que es el banco o el módulo con las placas de enfriamiento, y la parte inferior, que es el sistema de descarga. En la parte superior, en la tolva de entrada, disponemos de una compuerta de acceso e inspección para ver el equipo, inspeccionarlo en el momento de la operación. Tenemos la toma de entrada de producto en el medio, la toma de ventilación y la entrada de la sonda de nivel. En el módulo de placas tenemos una compuerta de acceso e inspección y cada placa es independiente. Está conectada mediante manguitos flexibles al colector de agua de refrigeración de entrada inferior y de salida superior. Esto permite la expansión térmica y evitar que cualquier tipo de tensión debido a los gradientes térmicos que se producen en el interior añadan cualquier tipo de tensión en las soldaduras, por ejemplo. En la parte inferior tenemos el sistema de descarga que, como pueden ver, se compone por varias lamas con el ángulo adecuado para que en el momento en que se para la vibración de los motores no haya ningún tipo de flujo de azúcar al exterior y cuando se activa el vibrador se comience a descargar el azúcar. Aquí pueden ver un detalle de cómo es las conexiones entre cada una de las placas y los colectores. Y una de las características es también que el sistema es modular y permite la expansión vertical del mismo
para aumentar la capacidad en el momento en el que la planta, la fábrica, el ingenio necesite aumentar capacidad de producción. No sería necesario instalar un equipo adicional, se podría expandir el equipo existente. Bien, es cierto que hay veces que por la operativa del ingenio es conveniente instalar 2 equipos en paralelo, si así lo requiere el proceso. Pasando al siguiente punto, sería mostrarles un esquema típico de operación y de control del sistema de enfriamiento. Como pueden ver, el cuerpo del equipo, del enfriador, con sus placas interiores, está conectado a un circuito cerrado por el que circula el agua de refrigeración. Este circuito puede ser un circuito cerrado, puede ser un circuito abierto, podemos utilizar agua proveniente de una torre de refrigeración, podemos utilizar, hay casos en los que hemos utilizado agua de un pozo, agua de un río, incluso dependiendo de la calidad. Hay muchas variables y hay mucha flexibilidad. Bien es cierto que en muchos casos, si la calidad del agua disponible tiene un elevado contenido de cloruros o tiene mucha materia orgánica, se puede instalar un intercambiador de placas de reducido tamaño, un intercambiador secundario que aísle lo que es el agua en circuito cerrado que circula por el interior de las placas y el agua de refrigeración primaria proveniente de la fuente original. Es necesario o importante remarcar aquí que la temperatura, el diferencial de temperatura entre la salida del producto y el agua de refrigeración debe ser en torno a 10 grados. Por ponerles un ejemplo, por regla general, los enfriadores de azúcar que hemos instalado en Europa, el objetivo de salida de la temperatura del azúcar es 40 grados. Los que tenemos instalados en América del Sur son generalmente, o en México, son generalmente en torno a los 35 grados. Depende un poco de las condiciones ambientales. Para 40 grados necesitaríamos agua de refrigeración a 30, que es factible obtener de una torre de refrigeración. Si queremos enfriar el producto a los 35 grados, necesitaríamos agua a 25, que a veces puede ser un límite para obtener agua de una torre de refrigeración en condiciones adversas en los meses de más calor del año. Puede haber ocasiones en las que sea necesario instalar un chiller si se quiere bajar la temperatura del azúcar a una temperatura de salida inferior, o si el agua disponible no se puede alcanzar ese gradiente de temperatura de 10 grados que comentábamos, que básicamente su importancia viene dada para evitar un sobredimensionamiento de la superficie de intercambio necesaria. Obviamente siempre podríamos utilizar un agua de enfriamiento a 35 grados para enfriar el azúcar por debajo de los 40, pero necesitaríamos una superficie excesiva, un número de placas excesivo, lo que haría inviable económicamente la solución en la mayoría de los casos. Esto respecto a lo que se refiere al circuito de agua. Respecto al sistema de control del azúcar, se controla mediante una sonda de nivel conectada a un variador de frecuencia que activa los motores vibradores. Como comentábamos antes, el equipo debe funcionar siempre lleno de azúcar con las placas cubiertas y en la sonda de nivel lo mantiene entre un nivel máximo y mínimo y activa el vibrador de frecuencia de acuerdo a esa señal que recibe. Entonces, el enfriador simplemente trata lo que le llega de aguas arriba y lo transmite aguas abajo. Se puede tener cierto nivel de pulmón en la tolva de entrada y se puede incluso ampliar un poco el volumen de la tolva de entrada para tener cierto pulmón allá para absorber algunas variaciones en la producción de azúcar aguas arriba, pero no es el objetivo del enfriador ser un regulador del caudal, simplemente trata el producto, la capacidad de producto que le llega, la saca a la salida con la temperatura adecuada. Y obviamente el diseño del equipo se hace considerando el peor escenario posible para poder alcanzar y asegurar algo que siempre garantiza Solex, la temperatura de salida del producto, si la temperatura y las especificaciones de azúcar que le llegan son de acuerdo a las especificaciones de proceso.
Respecto a los equipos auxiliares requeridos en la mayor parte de los casos, obviamente al ser un equipo vertical y debido a la configuración de la mayoría de los ingenios, es necesario un elevador de cangilones o de canetas, no sé cómo le llaman, cada región hispanohablante tiene diferentes definiciones. Acá le llamamos elevador de cangilones, que eleve el producto hacia la parte superior. La altura del equipo depende de la capacidad, de las temperaturas de entrada y salida, pero puede rondar en torno a los 10 metros, digamos como dar un valor medio en la mayoría de los ingenios. Siempre es recomendable tener una zaranda o una criba aguas arriba, antes de la entrada del enfriador, para retirar los finos si es necesario y sobre todo para evitar que grandes terrones de azúcar entren en el equipo. Una cosa a señalar respecto al tema de los finos es que en el enfriador de Solex no se producen finos adicionales. Podemos manejar los finos que llegan de aguas arriba y no creamos finos adicionales por lo que decíamos de la velocidad reducida. No hay atracción, no hay abrasión del producto, no se crean finos adicionales porque el producto baja lentamente. Al contrario de lo que sucede en el lecho fluido o en el tambor rotativo, donde hay muchos choques de unos cristales con otros. Lo que vemos en el lado derecho es el módulo de control de agua y el chiller que puede ser necesario. El módulo de control es básicamente un sistema para mantener el caudal de agua de refrigeración constante con la temperatura adecuada y con un caudal que permita ese flujo turbulento en el interior de las placas. Este módulo de control puede ser suministrado en conjunto con el enfriador por parte de Solex o puede ser adquirido separadamente, pero es una parte esencial para controlar ese agua de refrigeración. Comentábamos cuál era el diferencial de temperatura entre la salida del producto y la entrada del agua de refrigeración, pero es también importante señalar que el agua de refrigeración no puede ser muy fría, porque eso conllevaría a aumentar el riesgo de condensación en la superficie de las placas. Lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Estamos viendo aquí algunas preguntas, intentaremos responderlas al final. No sé si Cayo tiene la posibilidad de ir respondiendo a estas preguntas mientras yo continúo con la presentación. Positivo. Ok, gracias, Cayo. Las ventajas principales que ofrece un enfriador Solex son la mejora de la calidad del producto, la sostenibilidad de la solución y el ahorro en costes de operación. Cuando nos referimos a la mejora de calidad, ¿qué queremos decir con ello? Primero, se controla muy precisamente la temperatura, se procede a estabilizar el color del azúcar, que es un efecto inmediato del control de la temperatura, y al no tener que inyectar aire ambiente, al no haber contacto directo entre el fluido de enfriamiento y el producto, se limita o se mitiga la posibilidad de que entren olores y bacterias externas al sistema de enfriamiento. Además, no se crean finos adicionales, por lo que se mantiene la granulometría que viene de aguas arriba del equipo. Respecto a la sostenibilidad, las emisiones son prácticamente nulas. Dependiendo del país en el que nos encontremos, hay países donde las regulaciones, la legislación respecto a emisiones es más restrictiva en función también de dónde esté la ubicación del ingenio, si es cercano a una zona urbana. Bueno, hay diferentes legislaciones nacionales, supranacionales que hay que seguir. Lo que es cierto es que un enfriador Solex, hay ciertos casos que necesita una pequeña inyección de aire de purga para controlar el punto de rocío en el interior del equipo y evitar condensaciones, pero comparado a un lecho fluido o un tambor rotativo, las emisiones son prácticamente nulas, ya que no necesita grandes caudales de aire para proporcionar el enfriamiento. Y luego, respecto a los costes de operación, el consumo energético es muy inferior a un lecho fluido en tambor rotativo, porque no hay
no necesita grandes motores, simplemente los dos motores vibradores, y la potencia instalada a nivel eléctrico puede llegar a ser hasta un 90% inferior. Si no se necesita un chiller para el agua, puede ser hasta un 90% inferior a lo que necesitan otras soluciones tecnológicas. Por otro lado, para ingenios existentes, donde hay un cuello de botella en la parte de enfriamiento, la instalación es muy compacta. Vamos a mostrar algunas fotografías de proyectos de referencia donde ustedes van a poder ver por sí mismos cómo se ha logrado instalar un enfriador de Solex en un espacio muy reducido. Aquí pueden verlo. Este es un ejemplo de una instalación a la derecha, una instalación en Portugal, y a la izquierda una instalación en Francia. Como pueden ver, acá en la instalación de la izquierda en Francia se logró instalar un equipo Solex en un espacio confinado donde no había otra posibilidad en la planta. Se logró llegar a instalar un equipo en muy poco espacio. Por otro lado, en la imagen de la derecha pueden ver un ejemplo de solución característica de una instalación con un Solex. Tenemos un rotativo, que es un enfriador con una parte final, perdón, es un secador rotativo con una parte final de enfriado con aire ambiente que no llegaba a conseguir el enfriado necesario antes del envasado del producto. Lo que se hizo fue transformar el rotativo, que era secador, enfriador, en solo secador para aumentar la capacidad de secado y la capacidad de producción. Y a continuación se instaló un elevador de cangilones y un enfriador Solex como enfriador primario. Esto es un ejemplo ilustrativo de la diferencia entre un lecho fluido y un enfriador Solex. Esto es un ejemplo basado en una planta de azúcar en un ingenio azucarero en Polonia para una capacidad de 65 toneladas hora. La potencia instalada original para el lecho fluido que ven en la fotografía superior era de 159, casi 160 kilovatios. Mientras que, bueno, eso conlleva que con esta capacidad era unos 2,5 kilovatios eléctricos por tonelada de azúcar. Mientras que en el enfriador Solex, considerando las bombas de circulación del agua, considerando los motores del sistema de descarga vibratorio y considerando los equipos auxiliares, la potencia total instalada era de 38, inferior a los 40 kilovatios, lo que nos da unos 0,6 kilovatios eléctricos por tonelada de azúcar. Esto es un ejemplo ilustrativo, obviamente cada caso es diferente, cada proyecto, cada ingenio, pero bueno, da muestra del nivel de ahorro que puede llegar a alcanzarse utilizando la tecnología de intercambio de calor de Solex. Aquí es un ejemplo de la solución que mostrábamos antes de este ingenio en Portugal, que es una refinería. En Portugal y en muchas otras instalaciones tenían esta situación. Tenían un producto que llegaba al secador con un 1% de humedad a 70 grados y salía con un 0,05 de humedad a 40 grados. Era 40 toneladas hora. Este 0,05 está por encima de las expectativas de 0,04 antes del envasado para evitar problemas de aterronamiento, por lo que el cliente buscaba una solución. ¿Cuál fue la solución adoptada? El producto a la entrada sigue siendo el mismo, se transformó el rotativo en solo secador, se logró bajar la humedad al 0,03 con una temperatura mayor porque ya no existía la parte final de enfriamiento del tambor rotativo, y se llegó a aumentar la capacidad de las 40 toneladas a 60 toneladas hora, instalando un Solex como enfriador primario final para el producto y poder así de esta manera envasar directamente a la salida. Esta es una solución estándar en muchos de nuestros proyectos donde hemos ayudado a clientes a resolver situaciones parecidas. Okay. La prevención del aterronamiento, esto es una pregunta, muchos ingenios tienen este problema y obviamente hay un número de variables que afectan al
al aterronamiento del producto. Pero una de las variables clave es la temperatura, porque el diferencial de temperatura entre los cristales de azúcar y el aire ambiente es lo que conlleva esa transferencia de humedad entre el aire ambiente y el cristal o viceversa, salida de humedad interior del cristal hacia el ambiente. Y lo que sucede es que esos finos que acompañan a los cristales de azúcar son mucho más higroscópicos porque tienen más superficie por volumen y absorben la humedad que se produce en esa transferencia. Esos finos son los que actúan como un cemento y producen el aterronamiento. Obviamente hay que tener en cuenta las condiciones ambientales, la humedad relativa crítica del producto, un número de factores, pero la temperatura es un factor clave. No es el único, pero es un factor relevante. Y la mayor parte de nuestros clientes han visto mitigados o eliminados prácticamente sus problemas de aterronamiento al tener un buen control de la temperatura del producto, especialmente si envasan directamente. Obviamente, si tienen algún tipo de almacenaje en bodega previo al despacho al cliente final, hay que controlar también esas condiciones de la bodega, porque por mucho que enfriemos el producto, si luego se almacena en una bodega que no mantiene ciertas condiciones, puede llegar a revertirse esa situación. Pero sí que es verdad que incluso en bodegas o en almacenamiento no muy apropiado, el hecho de haber reducido la temperatura del producto adecuadamente sí que reduce, minimiza el riesgo de aterronamiento, aunque no puede evitarlo, obviamente, del todo. Un factor importante y que sucede en algunas instalaciones que tenemos, por ejemplo, las que tenemos en Colombia, debido a las condiciones ambientales y las condiciones de humedad en ciertos periodos del año, aquí les vamos a mostrar cuáles, estas gráficas que pueden ver en pantalla, definen la temperatura del producto, es la temperatura de esta gráfica es la temperatura del producto, esta otra azul es la temperatura del agua de refrigeración y esta otra azul oscuro es la temperatura del punto de rocío del aire que rodea los cristales de azúcar. Lo que sucede es que si esta línea azul, que tiene un punto de rocío acá a la entrada, no se controla, sería una línea recta entre la entrada y la salida, y habría un punto acá donde la temperatura del agua de las placas en la parte inferior, donde entra más fría, estaría por debajo del punto de rocío del aire que rodea a los cristales. Y ahí es donde se produciría la condensación. Para evitar ese tipo de condensación en el interior del equipo, hay veces que hay que mantener ese control del aire, de las condiciones ambientales en el interior. Es decir, mantener el punto de rocío del aire que rodea las partículas bajo control para evitar que esté por encima de la temperatura de las placas. Y esto se hace con una ligera inyección de aire de purga en ciertos puntos, en este caso es un esquema sencillo, pero habría que definir en cada caso dónde sería el punto de inyección adecuado y qué calidad de ese aire es necesario. Puede ser un aire deshumidificado, puede ser un aire, en algunos casos extremos puede que sea necesario cierto aire de purga acondicionado, pero lo que hace este aire de purga, que es un caudal mínimo, es que desplaza esta gráfica y nos proporciona aquí un margen de seguridad mucho más amplio de cara a evitar cualquier tipo de aterramiento en el interior del equipo. Ahí tenemos, Pedro, solo la respuesta a Byron López, que preguntado si no hay probabilidad que el azúcar gane humedad en el proceso de enfriamiento, o sea, si controlamos el punto de rocío y para que no haga condensación en las placas, por tanto el azúcar no va a ganar humedad. Perfecto, Cayo. Muchas gracias por el comentario y te voy a dejar que continúes tú con el tema de mitigación del oscurecimiento del azúcar, si te parece bien. Sí, todo bien. Bueno, el tema del oscurecimiento es que tenemos que el sulfito tiene un efecto antioxidante y actúa con la inhibición del oscurecimiento enzimático y no enzimático del azúcar. Y ahí tenemos principalmente la reacción de Maillard, responsable por el oscurecimiento del azúcar.
y el sulfito age secuestrando otros agentes oxidantes formados cuando el oxígeno entra en contacto con los productos. Tenemos que cuanto mayor la temperatura del azúcar, mayor la tasa de eliminación del sulfito con el tiempo en la bodega. O sea, si tenemos el azúcar que sale a 45 grados y se lleva a bodega, más rápido tiene la caída de azúcar, de sulfito, contenido de sulfito del azúcar, y por lo tanto empieza a oscurecer el azúcar más rápido. O sea, enfriando el azúcar, estamos garantizando que este azúcar se va a quedar dentro de las especificaciones de color por mucho más tiempo. Y si hicimos el contrario, si lo almacenamos caliente, entonces estamos favoreciendo el oscurecimiento rápido del producto y por tanto la pérdida de calidad o entonces pérdida de costes para hacer un azúcar de color más baja, sabiendo que se va a oscurecer con el tiempo. Ok, muchas gracias, Cayo. Pasamos ya para finalizar los casos prácticos. Obviamente vamos a compartir con los organizadores del evento esta presentación para que tengan ustedes estos detalles, pero puedo darles algunas condiciones de procesos típicos. Este es un ejemplo de un enfriador que tenemos operando en Colombia para azúcar crudo y refinado. Opera parte de la campaña con azúcar crudo y parte con refinado. La capacidad total es de 15 toneladas hora y la temperatura inicial es de 55. La temperatura objetivo de salida es 35 y el agua utilizada está a 25 grados. En este caso necesitamos una cierta cantidad de aire de purga para mantener ese control que comentábamos anteriormente. Este es otro ejemplo que es un azúcar refinado en Europa, que es para una capacidad mayor, son 70 toneladas, temperatura inicial de 55 y temperatura final de 30. El agua de refrigeración, manteniendo esa regla básica de los 10 grados de diferencial, está a 20 grados. En este caso, debido a que es en Europa y las condiciones ambientales durante la campaña son adecuadas, no hace falta ningún tipo de aire de purga. Esto es la instalación que tenemos, una de ellas, creo que debe ser la primera que fue en Malasia, para azúcar refinado también, con capacidad para 40 toneladas, más o menos como pueden ver y como ustedes conocen bien en los ingenios, la temperatura de salida a la que sale el producto antes del secado suele ser, o después del secado suele ser 60 grados. Puede ser entre 60, 65, 70, como en el caso de Europa, un poco más elevado. Pero la temperatura final siempre varía entre los 40, los 35, los 30. La solución se puede adaptar a las necesidades del proceso que ustedes tengan. En este caso, al ser una temperatura final de 30 grados, necesitábamos agua de refrigeración a 18 grados y debido a utilizar esta agua de refrigeración a tan baja temperatura relativa, necesitamos aire de purga de 600 metros cúbicos hora para mantener esa gráfica separada lo más posible en la parte inferior del enfriador y evitar cualquier tipo de condensación. Aquí ven un ejemplo de un caso bastante, digamos, extremo, podríamos decir, porque es una temperatura bastante baja, 30 grados, en unas condiciones ambientales tropicales, como pueden ser las de Malasia, utilizando agua de refrigeración más fría de lo habitual, y pueden ver el caudal de aire de purga que es necesario. Comparado al caudal que sería necesario en un lecho fluido, es sustancialmente inferior. Este es otro ejemplo en Rusia. Acá, como pueden ver, la temperatura objetivo es todavía más baja. Obviamente, en Rusia las condiciones ambientales son diferentes y más extremas y la temperatura que nos pedía el cliente eran de 28 grados. Este enfriador se utiliza tanto para azúcar crudo como refinado de remolacha. Y el agua de refrigeración, una vez más, a los 18 grados. Tampoco se podría, en teoría, utilizar agua más fría, a 15, 10 grados,
pero para reducir el tamaño del equipo, pero ahí aumentaríamos mucho los riesgos de condensación. Por lo tanto, hay que mantener ese balance entre el tamaño del equipo y las condiciones de proceso adecuadas para evitar aterronamientos, que al final, el enfriar el producto, el objetivo es evitar aterronamientos. Lo que no queremos es crear aterronamientos en el interior del mismo. Cayo, si quieres comentar un poco los ensayos pilotos que hemos realizado en Brasil con azúcar amorfo en los que tú has participado. Aquí mostramos un poco un vídeo al respecto. Sí, esto es una prueba piloto que hicimos con azúcar amorfo en Brasil. Hicimos en un ingenio que es un tipo de azúcar muy específico que tiene una probabilidad por tener muchos finos de aterronamiento muy grande. Entonces, ahí vemos el equipo piloto de Solex que utilizamos para verificar las condiciones de proceso de nuevos productos. Ahí se ve el aire de purga, una cantidad pequeña, quitando la humedad para evitar que tenga condensación en las placas. O sea, este aire es un aire de instrumentación que estuvimos utilizando en este test piloto, y el azúcar va bajando por gravedad. Pueden mirar las placas paralelas una de las otras. Estuvimos utilizando agua de refrigeración de bombas ahí con 25 grados. El descargador llevaba a los big bags abajo y puede mirar que la tubería de salida ya tenía condensación de azúcar, porque fuera del equipo se ve el azúcar pegado en la tubería. Una vez que ahí no hay control, afuera del equipo no hay control de humedad, pero dentro del equipo, como tenemos el aire de purga, el azúcar no queda pegado en las placas, no hay condensación. Este azúcar después fue almacenado en Big Bag para hacer la comparación con el azúcar caliente. Estos no tuvimos problemas de aterronamiento, cuando los otros sí tuvieron. Teníamos el azúcar llegando en el equipo saliendo a los 36 grados y llegando 55, 60 hasta 65 grados. Y ahí medimos también la humedad relativa del aire para hacer el cálculo de punto de rocío, y teníamos 8% de humedad relativa del aire de instrumentación con una temperatura de aire de 55, o sea, bajamos desde 55 hasta 35. Con agua de 30, y al final de este piloto las placas estaban limpias, diferente del tubo a la salida, una vez que estábamos controlando la humedad dentro del equipo y por lo tanto el punto de rocío con una inyección de aire. Okay, gracias, Cayo. Ok. Bueno, simplemente señalar que la tecnología de Solex no es apta para el secado primario, debido a que obviamente el contenido de humedad no permitiría el caudal, el flujo de producto entre las placas, pero tenemos realizadas colaboraciones con algunos suministradores de rotativos, donde obviamente el instalar un rotativo que fuera secador y enfriador para grandes caudales es complejo y de mucho volumen. Entonces tenemos numerosas instalaciones donde se combina la tecnología rotativa para el secado con la de enfriamiento como enfriador final primario a través de la tecnología de intercambio directo mediante placas. Y un poco para señalar las referencias que tenemos, obviamente como la empresa comenzó sus operaciones en Europa, en el área del azúcar, tenemos muchas más instalaciones para azúcar de remolacha en Europa. Sin embargo, cada vez tenemos más instalaciones nuevas en Sudamérica y en Centroamérica, incluso en México, y bueno, estamos cada vez expandiendo la tecnología a nuevas aplicaciones, como mostraba Cayo con el azúcar amorfo, donde se está percibiendo bastante interés por parte de los clientes en Brasil.
Y básicamente, bueno, este sería el contenido de la presentación. Aquí les dejamos los datos de contacto tanto del ingeniero Caio Rainieri en Brasil como por mi parte en Europa, pero disponible para cualquier consulta que pueda surgir a nivel global, y estaremos encantados de responder alguna pregunta que pueda surgir en los 5 minutos que quedan de tiempo disponible para ustedes, y si no, pues obviamente quedamos a las órdenes, a su disposición para futuras consultas que nos quisieran plantear independientemente en el momento que estimen más oportuno. Agradecer una vez más a los organizadores la oportunidad que nos han dado hoy de presentar nuestra tecnología con más detalles, y agradecerles a todos ustedes su atención en el día de hoy y bueno, deseando que en un futuro próximo podamos realizar estos simposios y conferencias técnicas nuevamente de manera presencial cuando la situación se estabilice a nivel global. Muchas gracias una vez más y estamos a su disposición. Muchas gracias, ingeniero Morán, y también al ingeniero Rainieri por su conferencia y participación en la Sugar Expo 2021, que nos acompañan desde España representando Solex. Gracias al ingeniero Rainieri, ya contestó la mayoría de preguntas. Ya podemos apreciar también su contacto, su correo electrónico en la diapositiva. Igual recordarles que la grabación del evento se les envía a los participantes a su correo electrónico. Asimismo, les dejo mi número en el chat por si me lo gustan pedir por WhatsApp, yo también con gusto le envío la grabación. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero. Creo que hay todavía algunas preguntas, ¿no? De William Sí, Lorenzo. si gusta contestarlas, Sí. tenemos tiempo todavía. Sí, de William Lorenzo. Buen día. ¿Cuál es la medida de separación entre cada placa del enfriador y cuál sería la forma de limpieza del enfriador y qué tan práctica es la limpieza? ¿Puedo responder, Pedro? Sí, sí, adelante, por favor. La distancia de las placas se cambia de acuerdo con el tipo de producto. Si estamos, va a ser más cerca si trabajamos con azúcar refino, pero si es azúcar crudo con un contenido de humedad más alto, entonces tenemos que un espacio un poco mayor, desde 2 centímetros hasta 5 o 6, depende de cada tipo de producto. Pues para añadir, Cayo, si me permites, decir que como tenemos equipos que se utilizan para ambos productos, obviamente se considera el peor escenario posible a la hora de definir el espacio entre placas, porque el espacio entre placas se mantiene fijo. Es decir, si hay un producto, un equipo, un ingenio que trabaja, que quiere enfriar tanto crudo como refinado, se va a tomar la distancia de placas en función del crudo y se va a considerar el área necesaria en función de las condiciones de proceso. Sí, vamos a diseñar con el producto que tenga el flujo no tan bueno. El refino fluye muy bien, pero el crudo tiene más humedad y todo más. Eso está respondida. Excelentes conceptos y muy claros. Nos ocurre a todos los ingenios en Guatemala desde hace más de 30 años a la visita, por lo que debe romperse paradigmas de proceso y entrar a las nuevas tecnologías. Gracias, ingeniero Eduardo Monroy. Sí, esto es más un comentario que una pregunta. Agradecemos nuevamente sus cuestiones y, bueno, como decíamos, quedamos a su disposición si surge alguna otra duda, bien a través directamente del correo o a través de nuestros representantes en Centroamérica, comercializadora industrial. Creo que hay solo una pregunta más en el chat here. Si el equipo se opera con control de nivel, el tiempo de residencia del producto es variable. ¿Afecta esto en el gradiente de enfriamiento alcanzado? Bueno, vamos a diseñar el equipo para el mayor caudal de azúcar que tienen. Si baja la velocidad de descarga, por supuesto, el azúcar va a tener un tiempo de resistencia más alto, pero puede ser que enfríe un poco más, pero eso normalmente no llega a un problema. Sí, creo que contestamos a todo. Muchas gracias. Por mi lado también, acá de Brasil, muchas gracias a todos. Tienen nuestros contactos ahí. Quedamos a disposición para cualquier duda que tengan por correo.
Pedro, no sé si tiene Nada cualquier más. cosa Un saludo a todos y muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos, Saludos gracias. cordial también hasta España. Saludos, gracias a ustedes.